Hemos hablado sobre las formas notables, extrañas e inquietantes en que el antiguo Egipto cambió el mundo. Hoy, nos sumergiremos en los secretos absolutamente repugnantes y asquerosos de esta civilización. Bienvenidos a Viajero del Tiempo, y hoy descubriremos los secretos sucios del antiguo Egipto. Conozcan a Henry Rack, el primer conde de Holanda y un amigo cercano del rey Carlos y de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Henry tenía uno de los trabajos más codiciados de la Edad Media, el mayordomo del escabel. Esencialmente, era responsable de la higiene real del rey, ocupándose de la limpieza de su trasero. Pero trabajos como este no se originaron en la Edad Media. La responsabilidad se remonta milenios al antiguo Egipto. En tiempos medievales, el trabajo era similar al de un limpiador, pero con el salario de un lord. Sin embargo, en el antiguo Egipto, esta posición requería un proctólogo experto, conocido como el iri. Los faraones no eran solo reyes, eran considerados dioses, lo que significaba que requerían cuidados especiales. El iri era un especialista médico que ostentaba el prestigioso título de pastor del ano real. Sí, lo has oído bien, ano, no alteza. Este proctólogo de la corte se llamaba Niru Peyet, que significa guardián del recto real, y sus deberes eran mucho más complejos que los de un mayordomo medieval. El Niru Peyet era responsable de administrar enemas al faraón. Según los historiadores griegos Heródoto y Diodoro Sículo, los antiguos egipcios eran meticulosos con su higiene anal, y los enemas eran una práctica común, incluso entre la gente común. Dado que los faraones eran vistos como seres divinos, el trabajo del Niru Peyet era muy respetado. Estos especialistas tenían contacto íntimo con los faraones y realizaban lo que podría describirse como intervenciones divinas a diario. Un pastor bien conocido fue un médico llamado Irenact, que vivió alrededor del 2200 a.C. Sus títulos médicos se encontraron en una puerta reciclada en Giza, que mencionaba varias especialidades, incluidos médicos de estómago, médicos de ojos y protectores rectales. El trasero era central en la medicina del antiguo Egipto, ya que creían que era la fuente de Bekedu, una sustancia dañina que necesitaba ser expulsada para curar enfermedades. Los enemas incluso tenían un significado religioso, con el dios Tot acreditado con la invención del primer enema. Curiosamente, Tot era representado con la cabeza de un ibis, un pájaro conocido por usar su pico curvado para limpiar su propio trasero con agua. Recuerda, en nuestro reciente video sobre los secretos sucios de los faraones egipcios, hablamos sobre cómo los gobernantes mentían acerca de su peso y apariencia en las tallas y estatuas. Su obsesión con sus cuerpos iba aún más lejos. Querían deleitarse con la comida, pero también lucir como los influencers modernos. ¿Te suena familiar? Para perder peso sin esfuerzo, los aristócratas egipcios tomaban laxantes al menos 3 veces al mes para lograr el cuerpo delgado y musculoso que se consideraba el ideal de belleza, incluso entonces. Estos laxantes estaban hechos de aceite de ricino, lo que les obligaba a pasar una gran parte del día en el baño. Y si eso no te asusta lo suficiente, recuerda, esto fue mucho antes de que se inventara la plomería. Sin embargo, los egipcios ya tenían inodoros dentro de sus casas. Probablemente necesitarías una máscara de gas para entrar en una de estas casas. Los laxantes se volvieron tan populares como remedio médico que los egipcios los tomaban como si fueran aspirinas. ¿Tienes tos? Toma un laxante. ¿Te sientes hambriento? Toma un laxante. ¿Diarrea? Créelo o no, más laxantes. Los egipcios parecían tomar la frase mejor fuera que dentro un poco demasiado literalmente, expulsando enfermedades de sus cuerpos a toda costa, sin importar el riesgo. Hemos discutido cómo los egipcios identificaban signos de embarazo que aún se utilizan en las pruebas modernas. Puedes ver nuestro video sobre cómo era el embarazo en el antiguo Egipto para obtener más información. Pero el camino hacia este descubrimiento fue difícil. Los egipcios tenían un sistema médico completo dedicado al embarazo y al parto, donde las mujeres trabajaban como doctoras junto a los hombres.
Sin embargo, algunas de sus creencias médicas tenían poco sentido. Para algunos, el azul traía buenas noticias, mientras que para otros, su ausencia significaba alivio. Las mujeres del antiguo Egipto no eran diferentes hace 500 años. En lugar de pequeñas tiras convenientemente guardadas en un bolsillo, llevaban 2 bolsas de semillas, una con cebada y la otra con trigo. Los egipcios creían que si el grano de una de las bolsas germinaba después de que una mujer orinara sobre él, era una señal divina de embarazo. Puede sonar como un ritual religioso sin base científica, pero en realidad había ciencia detrás de este método. En 1963, los Institutos Nacionales de Salud realizaron una investigación y encontraron que este antiguo método era sorprendentemente efectivo, funcionando en el 70% de los casos. No está mal para una civilización antigua. Gracias a Margaret Crane, la prueba de embarazo moderna se desarrolló en 1969 tras esta investigación. Estas pruebas se basan en proteínas que detectan la hormona gonadotropina coriónica humana HCG. Estas proteínas también aumentan los niveles de estrógeno en el sistema urinario de una mujer y de esto se sugiere que el estrógeno ayuda a las semillas a germinar. Así que todo está conectado. Pero aquí es donde las cosas se vuelven extrañas. Si te preguntas por qué se usaban 2 bolsas de semillas diferentes, no era solo para verificar la prueba. Los egipcios creían que si la cebada germinaba primero, la mujer tendría un niño, y si el trigo germinaba primero, tendría una niña. ¿Había ciencia detrás de esto? Los estudios no muestran ningún vínculo entre el género del bebé y la influencia del estrógeno sobre la cebada, el trigo o cualquier otra semilla. Así que los egipcios se equivocaron en esa parte. Aunque este método involucra orina, no es tan asqueroso como podrías pensar. Pero no te vayas todavía, apenas estamos comenzando. La prueba de trigo y cebada fue solo uno de los muchos métodos que los egipcios utilizaron a lo largo de su historia de casi 5.000 años. Otro método consistía en colocar a la mujer sospechosa de embarazo sobre un tapiz de cerveza y dátiles, y el embarazo se determinaba por cuán violentamente vomitaba. Si tuvieras que dar la buena noticia, no dirías exactamente yo. Después de ver eso. Hace unas décadas, las pruebas de embarazo solo podían realizarse en un laboratorio. Las mujeres del antiguo Egipto también dependían de sus médicos para realizar pruebas. En tiempos anteriores, muchos de estos médicos preferían un enfoque más práctico. Frotaban el cuerpo de una mujer con un aceite especial y le pedían que durmiera sobre él toda la noche. A la mañana siguiente, lo examinaban y, si la encontraban fresca y madura, se declaraba que estaba embarazada o lista para la concepción. Imagina a un médico usando esos métodos y palabras hoy en día. No solo perdería un paciente, podría perder su licencia. Otro método consistía en colocar un diente de ajo o una cebolla en la genitalidad de una mujer y pedirle que durmiera con ello toda la noche. A la mañana siguiente, el médico olfatearía su aliento si podía oler el ajo o la cebolla, creían que sus tubos estaban despejados y listos para la concepción. Sí, los médicos egipcios pensaban que todos los orificios del cuerpo de una mujer estaban conectados y que su boca tenía un enlace directo con sus órganos reproductivos. Si no había olor, se declaraba que era infértil. A pesar de la obsesión de los egipcios con la vida y la muerte, su comprensión de la reproducción humana era limitada. Otro ejemplo de su malentendido era su creencia de que los hombres también tenían un tiempo del mes, como las mujeres. La sangre en la orina de un hombre era una ocurrencia común, pero la explicaban como un ciclo menstrual masculino. En realidad, los antiguos egipcios estaban comúnmente infectados con esquistosomiasis y la sangre en la orina era un síntoma. El acoso era un problema serio. No se puede negar que el antiguo Egipto era una civilización muy avanzada en muchos aspectos. Las mujeres, por ejemplo, tenían derechos académicos, económicos y políticos iguales a los de los hombres. Desafortunadamente, seguían siendo consideradas socialmente inferiores.
Una mujer podía vivir de forma independiente, tener cualquier trabajo, casarse, comprar y vender tierras, presentar demandas, divorciarse y dejar su propiedad a quien deseara. Pero socialmente no estaban protegidas contra el abuso. Al igual que en cualquier otra cultura, los sabios y escritores egipcios afirmaban la inferioridad de las mujeres, sugerían restringir sus libertades y condenaban a las mujeres de moralidad cuestionable. No solo eso, sino que el acoso, los piropos e incluso la exhibición eran comunes y rara vez eran castigados. Heródoto nota que durante los festivales religiosos sagrados era costumbre que los hombres se expusieran ante las mujeres en las orillas del Nilo mientras pasaban en botes. Esto iba acompañado de gritos, silbidos y burlas. Incluso en casos de violencia y acoso contra mujeres, a menudo se culpaba a las propias mujeres, especialmente durante la era ptolemaica. Una sorprendente diferencia entre el antiguo Egipto y los problemas modernos que enfrentan las mujeres era el uso de pociones de amor. Los egipcios eran aficionados a la magia y la usaban para la venganza, la curación o para ganar el amor de una mujer que no estaba interesada en ellos. Elaboraban pociones para hacer que una mujer se sometiera a los deseos de un hombre, disfrutara de la intimidad con alguien que no le gustaba o incluso rompiera el matrimonio de otra persona por envidia. La efectividad de estas pociones era dudosa, pero las recetas eran absurdas. Una de esas recetas incluía la caspa de un hombre muerto, granos de cebada, semillas de manzana, la sangre de una garrapata que mordió a un perro negro, la sangre del cliente y su semen. Esta mezcla se vertía en una bebida que la mujer debía consumir, haciéndola sumisa a los deseos del cliente. Si alguien lograba convencer a alguien para que bebiera tal poción, es seguro que el amor ya se había logrado, haciendo innecesaria la poción. Se dice que los soplones reciben castigo, y esta noción se arraigó temprano en la historia humana, particularmente en Egipto. Sin embargo, no es exactamente lo que podrías pensar. De hecho, tanto el chisme como el castigo estaban dictados por la ley. Después de que el complot de asesinato contra Ramsés III tuvo éxito, los guardias no solo arrestaron a los conspiradores, sino que también detuvieron a todos los que trabajaban dentro del palacio del faraón. Durante el juicio, se determinó que todas estas personas tuvieron amplias oportunidades de escuchar la conspiración y alertar a los guardias. Como no lo hicieron, lo que llevó a la muerte del faraón, se ordenó que les cortaran las orejas, independientemente de su conocimiento del complot. Este precedente injusto, sin embargo, intimidó a muchos para que informaran sobre cualquier actividad criminal que observaran. Los antiguos guardias egipcios no tenían intención de jugar a buenos o malos policías, era estrictamente el papel de malo todo el tiempo. Eran bastante casuales al infligir dolor y tormento durante los interrogatorios, ya fueran sospechosos o posibles testigos. Era práctica común iniciar un interrogatorio atando al sospechoso a una estaca y golpeando sus manos y pies hasta que los guardias estuvieran satisfechos con las respuestas. Incluso los amigos y familiares de los sospechosos eran sometidos a un castigo tan brutal. Naturalmente, con tal trato, las personas podrían confesar falsamente solo para poner fin al sufrimiento. Sorprendentemente, los antiguos guardias egipcios eran conscientes de esto, por lo que realizaban investigaciones exhaustivas de casos y escenas del crimen para asegurarse de que la persona correcta fuera procesada. Para los testigos, el sufrimiento no era solo físico, sino también psicológico. No había juramentos tomados antes de dar testimonio en ese entonces. En cambio, los tribunales egipcios antiguos requerían que los testigos articularan en detalle cómo deseaban ser castigados. Si bien el tribunal ya había determinado los castigos, esta práctica hacía que los testigos fueran conscientes de las posibles consecuencias de mentir e infundía miedo en ellos. Si vives en los Estados Unidos modernos, sabes que morir puede ser bastante costoso. Un funeral hoy puede superar los $15,000, lo que puede ser una carga financiera significativa para una familia de clase media. Incluso la cremación puede costarte alrededor de $7,500.
Así que imagina una sociedad tan obsesionada con la vida después de la muerte que dedicaron toda su vida a prepararse para ello, culminando en elaborados rituales funerarios para preservar sus cuerpos durante siglos. El costo de tales funerales ciertamente no era fácil de manejar. Según los escritos de un viajero griego, durante el siglo I.a.C., el gasto de la momificación era alrededor de 1 tonelada de plata. Eso se traduce en 30 kilogramos o 66 libras de plata por el mejor servicio de momificación. Era exorbitantemente caro. Sin embargo, se cree que los precios cambiaron significativamente bajo la dinastía ptolemaica, posiblemente inflando los costos. Hoy en día, los materiales necesarios para la momificación, como lino, carbonato de sodio decahidratado comúnmente conocido como sal de natrón, resina e incienso, sumarían alrededor de $3.600. Esto ni siquiera incluye la mano de obra, que es el aspecto más complejo del proceso. Es razonable estimar que la momificación hoy podría costar alrededor de $70.000. De hecho, varias empresas actualmente ofrecen servicios de momificación para humanos y mascotas. Momificar mascotas puede variar de $7.000 a más de $100.000. Naturalmente, tal proceso costoso no estaba al alcance de todos. Esto llevó a las personas de clases más bajas a recurrir a la momificación parcial. A menudo omitían el uso de un sarcófago o incluso de un ataúd y dejaban algunos o todos los órganos intactos durante el proceso de deshidratación del cuerpo. Aquellos que eran extremadamente pobres a veces simplemente envolvían al difunto en un paño y lo enterraban en la arena del desierto durante unas semanas para permitir el secado natural. En contraste con los ricos, que serían enterrados en tumbas elaboradas adornadas con inscripciones del libro de los muertos, el texto de la pirámide y el texto del ataúd, los empobrecidos se encontrarían en tumbas sin nombre en un cementerio. La maldición de Tutankamón se destaca como quizás el engaño más famoso vinculado a los antiguos egipcios. Cuando Howard Carter descubrió la tumba intacta del joven faraón, desenterró tesoros y riquezas que nunca antes habían sido vistas por arqueólogos. Notablemente, Carter mismo vivió durante décadas después de la controversia que siguió. Sin embargo, había un curioso detalle encontrado en la tumba de Tut. Digamos que cuando Tut fue enterrado, su palo negro estaba levantado. La razón sigue siendo poco clara, pero Tut fue único como el único gobernante egipcio que fue enterrado con una tienda de campaña. La parte más extraña de este misterio es que algunos historiadores especulan que esta tienda puede ni siquiera haber pertenecido a Tut. Algunos creen que sus embalsamadores la intercambiaron por la de un individuo más impresionante. Los géneros fijos pueden tener raíces históricas, pero ciertamente no se originaron en Egipto. Para proporcionar más contexto, los egipcios eran bastante aceptantes de la fluidez de género y creían que el género no se trasladaba a la vida después de la muerte. La mitología egipcia está llena de relatos de dioses que cambian de género y creían que los humanos también podían transformarse después de la muerte. Como las mujeres eran consideradas socialmente inferiores a los hombres, se creía que las mujeres que llevaban vidas plenas podían convertirse en hombres en la vida después de la muerte. Sus dioses proactivos exhibían rasgos más allá de los géneros binarios convencionales. Por ejemplo, no era inusual que las diosas egipcias fueran representadas con barbas, y la reina Hatshepsut incluso intentó presentarse con una barba falsa para ser reconocida como faraón. Pasamos por alto algún aspecto extraño o asqueroso de Egipto en el video. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y, como siempre, gracias por ver. No olvides darle like, compartir y suscribirte para disfrutar más videos peculiares como este.